Hola, buenas tardes. En esta oportunidad damos inicio al Seminario de Prácticas Profesionales, que es un desarrollo interno de la Cátedra de Introducción a la Psicología, en donde intentamos vincular la formación profesional con la formación académica. Partimos de la base de considerar que la universidad es la instancia formadora de profesionales por excelencia. Según esta afirmación, que parece casi obvia, uno para acceder a una profesión, a una formación especializada, tiene que transitar un periodo, una currícula universitaria. No siempre y no en todas las instancias es tan clara la relación entre profesionales y universidad. A lo largo de la historia de la universidad, que va a ser lo que vamos a desarrollar hoy, se va a observar y vamos a poder comprobar estas afirmaciones. Si el espacio de formación profesional es en la universidad, para poder entender lo que es una profesión en nuestro contexto, tenemos que partir de la idea y partir de un conocimiento al menos mínimo y básico de cómo fue la historia de este espacio formador de profesionales. En tal sentido, vamos a hacer un breve recorrido de la historia de la Universidad Nacional de La Plata, es decir, de nuestra historia, de la historia de nuestra institución de pertenencia, y para poder llegar a las políticas que sobredeterminan hoy nuestro desempeño dentro de la institución, tanto docentes como no docentes, como estudiantil, el desempeño de la comunidad universitaria al día de hoy está sobredeterminado por una serie de políticas instaladas en la práctica universitaria que más allá de la autonomía responden a orientaciones e intereses y modos de pensar la enseñanza y la formación que trascienden nuestras decisiones locales y condicionan, por cierto, nuestra autonomía. Para tal cuestión, para aclarar un poco esto que estoy diciendo, que estoy empezando por la conclusión, vamos a comenzar siguiendo el cuadro como lo hacemos habitualmente en otros desarrollos. Este es el Seminario de Prácticas Profesionales, Formación Universitaria y Prácticas Profesionales, y este desarrollo comienza mucho tiempo atrás. Siempre se intentó crear un ámbito de formación para capacitar a aquellos sujetos que podrían desempeñar tareas que el entorno social estaría necesitando o estaba necesitando en diferentes momentos. De esta manera y por estas razones, Rafael Hernández, a fines del siglo XIX, siendo senador provincial, propone la creación de la Universidad Provincial de La Plata, que luego de varias disputas dentro del Senado y de las distintas instancias de gobierno, se decide apoyar la moción y se crea la Universidad Provincial de La Plata, cuyo primer rector es Dardo Rocha. Dardo Rocha, Rafael Hernández, dan cuenta y corresponden a un sector político que favorece el desarrollo de los sectores y de las zonas por región o de las zonas provinciales, le da prioridad a las necesidades sectoriales más que al centralismo típico y hegemónico de la mayoría de los gobiernos nacionales hasta el momento. El primer presidente constitucional elegido por voto universal va a ser Hipólito Yrigoyen, y bajo ese mandato se va a ver influida la universidad, pero me estoy adelantando un poco. Se crea en 1897 la Universidad Provincial de La Plata, se les adjudican
montón de terrenos provinciales de la provincia de Buenos Aires, perteneciente a la provincia de Buenos Aires, y desde el gobierno nacional comienza un descrédito importante diciendo que esta universidad no tenía el nivel suficiente, que había una serie de desajustes y de cuestiones que la volvían irrelevante, y en 1905, a cargo de Joaquín M. González, se decide llevar a cabo la nacionalización de la Universidad Provincial de La Plata. Así, esta Universidad Provincial de La Plata, que intentaba vincularse a los sectores provinciales que querían profundizar su desarrollo y mejorar su calidad de vida, etcétera, etcétera, termina siendo territorio nacional. El espacio nacional no se circunscribe a la práctica educativa, sino que se lleva consigo un montón de terrenos muy costosos, muy valiosos, que estaban ubicados en los sectores más codiciados de la provincia. O sea que la nación avanza ostensiblemente sobre la provincia de Buenos Aires con esta nacionalización de la universidad, no solo hegemonizando el espacio de formación, sino también acaparando una serie de territorios de gran valor. Entonces, al proyecto de Rafael Hernández le sucede el de Joaquín M. González, que es un referente que nosotros tenemos de la Universidad Nacional y que pasa por el rectorado, ve su imagen a la entrada. Esta Universidad Nacional de La Plata se consolida, se forman carreras, se mantienen las carreras que había, se las reformula, hay una conexión mucho más vinculada con corrientes de formación que provienen de Europa más que con necesidades del lugar. Entonces comienzan a abrirse laboratorios importantes, como el que se crea en la Facultad de Derecho en 1905, que es donde se comienzan las primeras investigaciones en psicología acerca del comportamiento criminal, etcétera, etcétera. Es decir, que a nivel académico comienza un importante desarrollo, pero al ritmo muy influido por las corrientes de pensamiento europeas de la época. Entonces, 1905 comienza la Universidad Nacional de La Plata, creada sobre la base de la nacionalización de la Universidad Provincial. Yo remarco esto porque más allá de que la universidad pase de provincial a nacional, esto reedita en este escenario universitario un proyecto y el enfrentamiento de dos modos de pensar los destinos del país. Incluso en algunos casos podemos decir los desarrollos del país. Aunque ustedes me podrán decir, bueno, si se condiciona el desarrollo nacional a intereses que no lo son, habría que ver si eso es desarrollo o no. Pero para un lado o para el otro, el transcurrir de este país también se juega en el modelo de universidad nacional que se piensa y que se piensa desde los inicios. Entonces, desde 1905 hasta 1918, la Universidad Nacional es una universidad donde se consolida la élite gubernamental argentina, muy imbuida del pensamiento y de la idiosincrasia europea. Se considera en la universidad un ámbito de ascenso social, un lugar elitista por excelencia, y que va a se va a mantener inamovible porque no tenía una regulación propia. En ese sentido, es importante el advenimiento a la presidencia de Hipólito Yrigoyen con todo el movimiento que lo llevó a la presidencia, primero la sanción de la ley Sáenz Peña, la instalación del voto universal. Todo este principio de siglo tiene
un importante vuelco hacia la representación política de sectores sociales que no habían tenido ninguna posibilidad de acceso al poder de una manera representativa. Hipólito Yrigoyen es el primer presidente elegido de acuerdo a la ley Sáenz Peña, y en 1918, un momento en el que todo este transcurso de todos estos hechos se venían dando, se sanciona la ley universitaria. La ley universitaria crea una regulación para esta institución. Ya no es quien la preside el que va a determinar cómo se distribuyen y quiénes son aptos y quiénes son idóneos para estar en el espacio universitario, que era prácticamente vitalicio. Las cátedras, en lugar de la docencia, eran una cosa así muy inamovible. La reforma universitaria crea una ley. Ya la ley ordena y la ley garantiza el funcionamiento de las instituciones más allá de quienes ocupen los espacios de poder en cada momento. Hay un punto en común, que es que hay que responder esta base legal. Se instalan los concursos, ya no son vitalicios los cargos, se democratiza la participación en el gobierno universitario, es decir, una serie de ítems que ustedes los verán y que están aquí algunos esbozados. Yo no sigo con detenimiento porque, tengo que ser lo suficientemente sintética. Esta me he ido un poco más rápido de lo que quería. La reforma universitaria, pasaban estas cuestiones. La reforma universitaria, con estas características, y deja de ser un lugar de élite infranqueable. Digamos, esto es lo importante de la reforma universitaria. Esto no quiere decir que se haya transformado en un espacio donde tuvieran igualdad de acceso todos los pobladores del país, ni mucho menos. Se democratiza con la reforma universitaria, la democratización de la universidad es hacia adentro. Es necesario que aparezcan otras modificaciones que van a estar contenidas en la reforma a la Constitución de 1949, donde se instala y se decreta la gratuidad universitaria. En la universidad, después, en 1918, que es un gran avance, es un antes y un después, se democratiza hacia adentro. Pero esto no significa que se haya transformado en un espacio donde reine la igualdad de oportunidades, ni mucho menos. Pero sí es muy importante porque ahí es una institución instituida, no es una redundancia, se instituye donde están instituidas las leyes. Bueno, ¿cómo se mantiene las características plasmadas en la reforma universitaria? Se mantienen vigentes siempre y cuando no haya golpes de Estado. ¿En qué oportunidades se interrumpió la autonomía universitaria y la legalidad universitaria? Cuando hubo golpes de Estado que interrumpieron la autonomía, suspendieron la autonomía universitaria a través de la intervención a las casas de estudio. Primer golpe militar, generalmente todos son cívicos, militares, eclesiásticos, hay acuerdo de muchos sectores para dar golpes que derroquen gobiernos constitucionales. En 6 de septiembre de 1930, Uriburu derroca a Hipólito Yrigoyen en su segunda presidencia. Yrigoyen
tuvo un periodo presidencial, después lo siguió Alvear, después volvió Irigoyen en 1928 y en 1930 Uriburu, a través de un golpe militar, derroca el gobierno constitucional. Mientras hay un largo periodo, una serie de acontecimientos y demás que llevan a que se interrumpa la autonomía universitaria. Luego se vuelve, hay una serie de los avatares del país que no vienen al caso nombrar aquí, para llegar al segundo, o vienen al caso por no tengo tiempo, el segundo golpe que interrumpe la autonomía y mientras derroca un gobierno constitucional es el que ocurre el 16 de septiembre, septiembre me parece un mes marcado, de 1955, que es el golpe cívico-militar que derroca a Juan Domingo Perón en su segunda presidencia. En este momento la universidad también se ve afectada y después de un tiempo vuelve, se normaliza y aparecen una serie de cambios y modificaciones, por sobre todo al suspender, como dice en el cuadro, la Constitución de 1949, también se ve afectada el funcionamiento universitario. El tercer golpe, cambiamos de mes, es el 28 de junio de 1966, está protagonizado por Juan Carlos Onganía, quien va a ser presidente de facto del país y va a tener una muy ríspida relación con los universitarios, también afectando su autonomía. Hasta que en 1976 es el golpe del 24 de marzo, donde la Junta Militar, integrada por Videla, Macera y Agosti, también toman de facto el poder, derrocan el gobierno constitucional, más allá de las dificultades que podría tener ese gobierno constitucional, y generan uno de los peores genocidios que este país ha vivido. La capacidad destructiva que tuvo este último golpe militar, los derivados que tuvo y un montón de daños que aún no han sido sanados o al menos explicitados, no le quita brutalidad a los anteriores. Lo que pasa es que fue tan estridente, fue tan terrible, fue tan destructivo, sobrevino un genocidio inmediatamente después, que pareciera ser que los otros golpes militares fueron menores, quedaron como empalidecidos. Pero en todos los casos se interrumpieron las garantías constitucionales, se intervino y se suspendió la autonomía universitaria. Es decir, que ¿por qué seguimos por aquí? Después van a ver la secuencia del cuadro. Primero, la reforma universitaria, que da una legalidad hacia adentro de la universidad. Esa legalidad se mantiene siempre y cuando no haya golpes militares, o sea que es una autonomía constitucional. Si no hay vigencia de la Constitución, cae la autonomía. Esta es la cuestión. Entonces, 1930, 1955, 1966 y 1976. Caída de la autonomía universitaria. Ahora bien, una vez terminada el último periodo militar de facto, se vuelve a la democracia. ¿Qué pasa con la universidad? Hay un periodo de nacionalización, de normalización, no nacionalización, de normalización, donde el Ejecutivo Nacional no devuelve todavía la autonomía, sino que nombra un rector normalizador y es el rector normalizador el que hace el proceso de normalización, valga la redundancia, casi del espacio universitario, reconstruyendo los ámbitos gubernamentales, volviendo a instituir el gobierno tripartito y luego cuatripartito
del gobierno de la universidad y de las facultades. O sea, reconstruye el rector normalizador, reconstruye los canales institucionales de la universidad. Ahora, estos canales institucionales que se reconstruyen en los años 80, entrados los años 80, de la universidad, se lo hacen sobre la base de el atravesamiento que había tenido la universidad durante la última dictadura y que viene teniendo siempre desde sus inicios. Entonces se reconstruye lo que se puede reconstruir y en condiciones muy acotadas. Cuestiones que vamos a verlas mucho más en claro cuando veamos qué pasó en los años 90. Entonces, reforma universitaria del 18, interrupción de la vigencia de la reforma y recuperación de lo institucional luego de 1983, cuando se dan elecciones, se abren los canales institucionales del país y volvemos a un proceso democrático de normalización. Ahora bien, hasta aquí, universidad hacia adentro. ¿Qué ha pasado con la otra pata de esta charla, que tiene que ver con la formación profesional? Los egresados de la universidad han trabajado profesionalmente. Ahora, en los últimos años, este intento de formación profesional ha tenido, no ha sido como siempre, digamos, ha tenido importantes diferencias. Estas importantes diferencias nos obligan a volver un cachito hacia atrás. Entonces, reforma, interrupción de la reforma, recuperación del gobierno autónomo a partir de la democracia. Volvemos al tema de la profesionalidad. ¿Se acuerdan de Rafael Hernández? Intentaba crear una universidad provincial, esta universidad provincial para que capacitara trabajadores especializados en determinada temática que la región necesitaba para su desarrollo. El primer y segundo gobierno de Perón, entre 1946 y 1955, tiene un criterio también de desarrollo regional y fundamentalmente un gran proyecto de desarrollo industrial del país. Entonces es un periodo en el cual se desarrollan, se generan grandes concentraciones urbanas, porque el proyecto es el de industrialización. Las grandes concentraciones urbanas son las instancias sociales que requieren de respuestas profesionales más abundantes y más novedosas. Por eso también en este contexto, entre otras cosas, se empieza a pensar el gobierno nacional en la importancia de crear carreras como psicología. La carrera de psicología no existía hasta ese momento y va a seguir sin existir por unos años más. Una de las profesiones, antes que la de psicólogo, mucho antes, que resultaba necesario, pero que había que transformar, porque ya existía en el seno de la Universidad Nacional, era la carrera de ingeniería. Y todas aquellas carreras que estuvieran vinculadas a los procesos de industrialización y a los procesos productivos. La Universidad Nacional, contraria al gobierno, durante todo el periodo del primer y segundo gobierno de Perón, la universidad se mantuvo hasta el año 73 y en el año 1973 algunas universidades se mantuvo siempre con una postura antiperonista. La Universidad Nacional no acepta estas propuestas del gobierno nacional de entonces, por lo tanto, el gobierno nacional decide crear otra universidad nacional, a la que llama la Universidad Obrera Nacional, que estaba vinculada a la creación de profesionales que articularan
de una manera más fluida con el proyecto nacional y con los planes nacionales, con los planes quinquenales y los planes que de largo aliento de desarrollo e industrialización que tenía el país. Por lo tanto, se crea la Universidad Obrera Nacional como en paralelo con la Universidad Nacional, que después del año 55 va a dejar de llamarse Universidad Obrera y va a pasar a ser la Universidad Tecnológica Nacional. Acá los decretos, todo esto que está en el cuadro, así ustedes lo pueden tener más ordenadamente. En este contexto, les decía, hay muchas carreras que plantean, que se reformulan, que se replantean, y en el año 54 es nuestro antecedente como psicólogos recibidos en universidades nacionales. En 1954 hay un importante congreso que se lleva a cabo en la Universidad de Tucumán, en la ciudad de Tucumán, y de ahí se deriva, como conclusión de ese congreso, la necesidad de la creación de carreras de psicología en distintas universidades nacionales del país, con esta idea de regionalización por producción. Es decir, que cada universidad nacional podría formar un perfil de psicólogo más vinculado hacia una especialización que hacia otra, laboral, educacional, etc. Entonces, este proyecto de 1954 tenía la idea de ser puesto en práctica inmediatamente, pero en septiembre del 55 se derroca el gobierno constitucional, por ende se anulan todas las autonomías universitarias, se anulan las garantías constitucionales. Fundamentalmente dejan sin efecto, como lo decía en el cuadro anterior, la Constitución del 49, que instalaba y decretaba la gratuidad universitaria. Por lo tanto, volvemos a foja cero por unos años, hasta que en 1958, con el gobierno de Frondizi, nuevamente se normaliza la universidad. Otras instancias sociales no se normalizan en absoluto, ¿no? Continúan proscripciones, etcétera, etcétera, pero la universidad recobra su autonomía y es la que los universitarios llaman la edad de oro. Hacia adentro, insisto, en una universidad autónoma, brillante, con importantes desarrollos, pero esto no implica que garantice la igualdad de oportunidades. Habría que ver si esto depende de responsabilidad de la universidad o no. Creo que no es ajena la universidad a sus condiciones de acceso. Bueno, entonces, relación con la institución, reforma. Relación con lo institucional. Gobiernos constitucionales, autonomía universitaria. Interrupción de gobiernos constitucionales, se detiene la autonomía universitaria. Relación con las necesidades del país, fluctuantes. Muchas veces la Universidad Autónoma Nacional no coincide con proyectos nacionales de desarrollo. Avatares históricos que ustedes tendrán más que oportunidades de profundizarnos. Me interesa cerrar con lo que sí tiene actualidad y tenemos que discutir ahora. Después de la vuelta a la democracia en el 83, después de los sucesivos gobiernos que hemos tenido a partir de entonces, se restablece la autonomía universitaria, la autonomía respecto del gobierno nacional. El presidente actual, Alberto Fernández, cuando toma las medidas de aislamiento, dice: la universidad es autónoma, sugiere, pero respeta la decisión de las universidades. De hecho, todas las universidades nacionales no hemos tomado las mismas medidas frente a la pandemia. La nuestra
coincido plenamente con lo que han decidido, mantener el espacio universitario a rajatabla, mantenerlo como se pueda, donde se pueda, preservando la salud y la vida de todos los integrantes de la comunidad universitaria. Pero esto fue una decisión de la ONLP, autónoma. Esto se va reconstruyendo con grandes marcas. Que se reconstruya no quiere decir que haya sido esa reconstrucción absolutamente ecuánime, absolutamente justa, etcétera, etcétera. Eso es otra discusión. Pero yo no sé si se pudo mantener la autonomía respecto de otras influencias, porque mientras se reconstruía la autonomía respecto al gobierno nacional, se establecían acuerdos con el Banco Mundial. Y estos acuerdos que sobredeterminan las enseñanzas, también se sanciona la ley de educación superior en los años 90, una serie de episodios que se van dando de los 90 en adelante, de fines de los 80, en los 90 en adelante, modifican profundamente el perfil del docente universitario. El docente como profesor, el espacio vincular de la docencia pasa a ser un rasgo no característico del docente. Fíjense que somos docentes investigadores. Los antecedentes, que ustedes lo sabrán porque forman parte del gobierno universitario, son jurados en los concursos, los antecedentes que pasan a decidir la idoneidad de un docente o no, son antecedentes en investigación, son publicaciones, lo cual es excelente porque el espacio universitario tiene que ser un espacio de construcción de conocimiento. Ahora, la docencia, que es el espacio vincular en donde se forma el profesional, es un elemento más, es un elemento más. Esto lo planteo como para que lo discutamos y lo pensemos. Los incentivos a la investigación son incentivos a la investigación. ¿Y cómo nosotros garantizamos seguir siendo beneficiarios de esos incentivos? No dando clases excelentes, sino haciendo publicaciones o presentando congresos o mandando un abstract acá o allá, que eso está perfecto, porque nadie puede transmitir algo que no sepa, o la docencia no es una transmisión que de repetición de cosas. Yo le digo, Freud dice tal cosa, para eso vayan y lo leen directamente a Freud, que lo va a decir mejor que yo. Es decir, hay algo de lo creativo que se juega. Pero si algo de lo creativo, hay que ver por qué lugar canaliza. Si canaliza por el vínculo de interacción con los estudiantes o canaliza con una acumulación de antecedentes que van a garantizar la idoneidad de un docente de acuerdo a la especialización que logre en su formación. Esa es otra característica que se ha instalado en la universidad de fin del siglo XX, principio del XXI. La especialización universitaria y la disociación, por eso decía hace un rato, no siempre fueron lo mismo, formación y profesión, y la disociación entre el perfil universitario y el perfil profesional. El perfil profesional tiene que ver con la aplicación y con dar respuesta a determinadas necesidades sociales. El perfil académico se valida por la academia misma. Por lo tanto, aquí yo por eso les doy una bibliografía donde se discuten estas cuestiones, donde se discuten el sentido ideológico que hay a la base de esta producción institucional, de esta línea institucional que se sigue, a ver si realmente
es la que más nos representa, la que ideológicamente más nos representa, y sí es lo que nosotros venimos a buscar acá. ¿Por qué está tan dividido y porque no porque querramos dividirnos, sino porque absorbe tanto la validación que tenemos que lograr para mantenernos dentro del circuito académico, que nos resulta absolutamente imposible mantener esa vigencia en la práctica profesional. Nosotros planteamos, digo nosotros porque me refiero a todo el equipo, pues estamos haciendo esto, planteamos que esto es una limitación, que hay que crear en la construcción de conocimiento una transmisión de prácticas. Esta transmisión de prácticas intenta acercar estos términos que el neoliberalismo viene disociando peligrosamente. El que queda dentro del ámbito académico está cada vez más especializado, está cada vez más circunscripto y exigido en producir informes, currículum, papeles, cosas que no sabemos exactamente, en algunos casos pueden servir, en otros no. Una cosa es poner al servicio de la comunidad la producción de conocimiento y otra cosa es poner al servicio de englosar el currículum, esa producción de conocimiento. Y no siempre coincide, a veces sí. De hecho, es un gran orgullo lo que están haciendo investigadores argentinos en este momento, ¿no? Realmente es emocionante, pero no siempre coincide. Por lo tanto, esta universidad que estamos transitando creo que tiene varios ejes que discutir y tenemos que buscar los distintos lineamientos y los distintos hilos que unen y desunen a lo largo de la historia. La respuesta a las necesidades propias, a las necesidades de nuestro entorno, la funcionalidad con proyectos políticos de globalización, hasta qué punto estamos atravesados por todos estos hilos. Entonces, mi intención es dejar abierto este espacio justamente para que se haga algo alternativo, para que se hable de la práctica, para que cada profesional docente les pueda comunicar a ustedes lo que hace. No solo quiero decir lo que hay que hacer, sino que bueno, nosotros nos propusimos esto. No que podemos decir, aquí hay que hacer tal cosa, porque es como una contradicción y un círculo. Yo estoy diciendo lo que hay que hacer y en realidad lo tengo que hacer, pero si lo hago no lo puedo decir porque no tengo tiempo para las dos cosas. Esto es lo que logra esta especialización que me parece más que conflictiva. No tener tiempo para las dos cosas. Entonces uno termina especializándose en algo que en realidad no hace. Así que bueno, espero que puedan seguir este ciclo, espero que haya quedado claro y me despido hasta la próxima.